Fermina Daza se había puesto un vestido de seda amplio y suelto, con el talle en las caderas. Se había puesto un collar de perlas legítimas, con 6 vueltas largas y desiguales, y unos zapatos de raso, de tacones altos, que solo usaba para ocasiones muy solemnes. Pues los años ya no le daban para tantos abusos. Aquel atuendo de moda no parecía adecuado para una abuela venerable. Pero le iba bien a su cuerpo de huesos largos, todavía recto y delgado, a sus manos elásticas, sin un solo lunar de vejez, a su cabello de acero azul, cortado en diagonal a la altura de la mejilla. Lo único que le quedaba entonces de su retrato de bodas eran sus ojos de almendras diáfanas y su altivez de nación. Pero lo que le faltaba por edad le alcanzaba por carácter y le sobraba por diligencia. Se sentía bien. Lejos iban quedando los siglos de corsés de hierro, las cinturas restringidas, las ancas alzadas con artificios de trapo. Los cuerpos liberados, respirando a gusto, se mostraban tal cual eran, aún a los 72 años. El doctor Urbino la encontró sentada frente al tocador, bajo las aspas del ventilador eléctrico, probándose el sombrero de campana con un adorno de violeta verde. El dormitorio era amplio y radiante, con una cama inglesa protegida por un mosquitero de punto rosado y 2 ventanales que daban a los árboles del patio por donde se metía el estruendo de las chicharras, aturdidas por los presagios de lluvia. Desde el regreso del viaje de bodas, Fermina Daza escogía la ropa del marido y la dejaba en orden en una silla desde la noche anterior para que él la encontrara lista cuando saliera del baño. No recordaba desde cuándo había empezado a ayudarlo a vestirse y finalmente a vestirlo. Y era consciente de que al principio había sido por amor, pero desde los últimos 5 años tenía que hacerlo de todas maneras porque él ya no podía hacerlo por sí solo. Acababan de cumplir las bodas de oro matrimoniales y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro. O sin pensar el uno en el otro. Y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la vejez. Ni él, ni ella, podían decir si esta servidumbre recíproca estaba fundada en el amor o en la comodidad. Pero no se lo habían preguntado nunca con la mano en el corazón. Porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Fermina Daza se había ido acostumbrando de a poco a los pasos del marido, a sus trastornos de humor, a las fisuras de su memoria y a la costumbre reciente de sollozar dormido. Y no lo atribuyó a los signos inequívocos del óxido final, sino como un regreso feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como a un anciano difícil. Lo trataba como a un niño senil. Y esa fue providencial para ambos, porque los puso a salvo de la compasión. Otra cosa muy distinta hubiera sido la vida para ambos, de haber sabido a tiempo que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de cada día. Pero si algo habían aprendido juntos, es que la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve para nada. Fermina Daza había soportado de mal corazón los amaneceres jubilosos del marido. Se aferraba a sus últimos hilos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana llena de presagios siniestros, mientras que él se despertaba con la inocencia de un recién nacido. Cada día nuevo era un día que se ganaba. Ella lo oía despertar con los gallos y la primer señal de vida que daba era una tos sin ton ni son, que parecía a propósito para que ella también despertara. Lo oía rezongar solo para inquietarla, buscando a tientas las pantuflas que seguramente debían estar al lado de la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño, tantaleando en la oscuridad.
Luego de una hora en el estudio, en la que ella había logrado volver a dormir, se lo oía regresar a vestirse sin encender la luz. Una vez, en un juego de salón, le preguntaron cómo se definía a sí mismo. Soy un hombre que se viste en la oscuridad. Ella lo oía a sabiendas de que ninguno de esos ruidos era necesario y que los hacía a propósito, fingiendo lo contrario. Así como ella fingía estar dormida cuando no lo estaba. Los motivos de él eran ciertos. Nunca la necesitaba tanto viva y lúcida como en aquellos minutos de zozobra. Nadie había, como ella, más elegante para dormir, con un escorzo de danza y una mano en la frente. Pero tampoco había nadie más feroz cuando le perturbaban la sensualidad de creerse dormida cuando ya no lo estaba. Tanto es así que en las pocas oportunidades en que tenía que estantear en las tinieblas porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía con voz de entresueños: La dejaste anoche en el baño. Y enseguida, con la voz despierta de rabia, maldecía: Uy, lo peor que tiene esta casa es que no se puede dormir. Entonces se volteaba en la cama, encendía la veladora sin la menor clemencia para consigo misma. feliz con su primer victoria del día. En el fondo, era un juego de ambos, mítico y perverso. Por lo mismo reconfortante. Uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero fue por uno de esos juegos triviales que en los primeros 30 años de vida en común estuvieron por acabarse, porque un buen día no hubo jabón en el baño. Todo empezó con la simplicidad de rutina. El doctor Urbino volvía al estudio en los tiempos en que todavía se bañaba sin ayuda y empezó a vestirse sin encender la luz. Ella estaba como siempre a esa hora, en su tibio estado fetal. La respiración tenue, los ojos cerrados y ese brazo de danza sagrada sobre la frente. Pero estaba a medio sueño. Y él lo sabía. Luego de un largo rumor de linos en la oscuridad, el doctor Urbino habló para sí mismo. Hace como una semana me estoy bañando sin jabón. Dijo. Entonces ella acabó de despertar y se revolvió de rabia contra el mundo porque, en efecto, había olvidado de reponer el jabón en el baño. Había notado la falta 3 días antes cuando ya estaba debajo de la regadera y pensó en reponerlo después. Y después lo olvidó hasta el día siguiente y así le había pasado hasta el tercer día. En realidad, no había pasado una semana, como él decía, para agravarle la culpa. Pero sí 3 días imperdonables. Y la furia de sentirse en falta terminó por sacarla de quicio. Como siempre se defendió atacando. Pues yo me he bañado todos estos días y siempre ha habido jabón. Aunque él conocía de sobra sus métodos de guerra, esta vez no pudo soportarlos y se fue a vivir con cualquier excusa profesional a los cuartos de interno del Hospital de la Misericordia y solo volvía a cambiarse de ropa a la casa por las tardes, luego de las consultas a domicilio. Ella lo oía llegar y se iba a la cocina fingiendo hacer cualquier cosa. Y allí permanecía hasta